En una casa donde el aire estaba lleno de secretos, una mujer se le había hecho creer que los fantasmas del pasado eran sus únicos atormentadores. Pero ¿qué pasaría si el verdadero fantasma no fuera un espíritu, sino una mente tan tortuosa que podría quebrar su propia sanidad? Asesinato, se trata de control, miedo, y el poder aterrador del silencio. La mañana en Elmswick Hollow se desarrolló bajo una cubierta de quietud suave y sin aliento, del tipo que hace que incluso las aves retrasen su canción, como si la naturaleza misma dudara al perturbar la tranquilidad. Una niebla pálida, casi espectral, se enroscaba a lo largo de los carriles empedrados, y se arrastraba a través de setos cubiertos de maleza, cepillando las puertas, bit, bit, y se aferraba a las piedras de las viejas cabañas como un recuerdo olvidado. El aire olía débilmente a tierra húmeda, y flores desteñidas, y el sol, difundido detrás de un velo de nubes, ofrecía más luz que calor. En el corazón de este silencio, Eleanor Whitmore se paró en la soledad de su jardín, la larga sombra de su capó de paja arrojaba franjas delicadas a través de su rostro surcado. Vestida con un chal azul desteñido y guantes bien desgastados, recortaba un terco grupo de guisantes de olor con movimientos lentos y deliberados. Sus manos, aunque resistidas por la edad, tenían una gracia que sugería que siempre había sabido cómo convencer a la belleza de la salvaje. Tarareaba para sí misma, suave y bajo, casi como si las flores necesitaran una canción de cuna para florecer. El repentino crujido de la puerta del jardín cortó la quietud. Sin girarse, Eleanor ya sabía quién era. Me preguntaba cuánto tiempo pasaría antes de que la niebla te trajera aquí, murmuró. Florence Greaves subió a la vista, las mejillas sonrojadas, la respiración en ráfagas desiguales. Su chal se deslizaba de un hombro en su prisa. ¿Has recortado mi lavanda? No, preguntó, a medias molesta, a medias ansiosa. Eleanor giró lentamente, ya sosteniendo un paquete ordenado envuelto en hilo. Siempre sé cuándo el aire lleva inquietud, hoy llevó tu voz con él. Florence logró una sonrisa nerviosa, pero sus ojos traicionaban la urgencia. Alguien se mudó a Northmoor House, susurró. La ceja de Eleanor se arqueó ligeramente. Los Radburns. No, alguien más. Un tal señor Halbert, creo que de la antigua armada. Nadie lo conoce realmente. Se mantiene reservado, pero anoche se inclinó hacia adelante. Había luces en la ventana de arriba. Y luego, un grito, solo uno. No duró mucho, pero su voz se quebró. Los labios temblaban. No era un animal Eleanor. Esa noche, mientras el anochecer dibujaba su cortina azul fría sobre el cielo, Eleanor se sentó sola en su salón. El fuego crujía suavemente, lanzando parpadeos dorados contra el viejo empapelado. Un libro, a medio leer, descansaba intacto en su regazo, y a su lado, una taza de té de bálsamo de limón, se enfriaba lentamente olvidada. El silencio era denso, casi antinatural, cuando la ranura de la puerta tintineó con un golpe metálico. Eleanor se levantó, más curiosa que alarmada, pero algo en el momento. Era demasiado tarde para el correo, hizo que dudaran sus dedos antes de recoger el sobre. Era grueso, inusualmente suave, el papel de marfil, sin marcar, excepto por una sola línea de caligrafía, delicada, inclinada, como un susurro del pasado. No había dirección de devolución, sin remitente, solo las palabras, él morirá esta noche, y culparán a los muertos. Debajo, una postdata. Esta carta fue escrita hace 3 días. El matasellos, recién estampado esa misma mañana, contradecía el reclamo. Eleanor lo leyó de nuevo, luego por tercera vez. Su rostro no cambió, pero su respiración se desaceleró. Sus ojos se estrecharon con pensamiento. Dobló la carta cuidadosamente,
la colocó en su escritorio, junto a la lámpara de aceite. Sacó en silencio su cuaderno de cuero desgastado del cajón. Con trazos precisos, grabó el mensaje, la fecha y la hora. Sus manos no temblaron. Había aprendido, hace mucho tiempo, que el miedo solo nubla la verdad. Esa noche, su tez había hueco, y el sueño no fue fácil. Al amanecer, la niebla todavía persistía como un velo sobre tumbas olvidadas. Cuando Florence irrumpió nuevamente en el jardín, esta vez agarrando un periódico arrugado, temblando de emoción, comenzado, jadeó, cayendo en el banco del jardín. Edith, la criada de Northmour, dice que alguien estaba tocando el piano en el ala oeste, a la medianoche, pero nadie estaba allí, y la señora Halber, la nueva esposa del coronel, apenas habla, pálida como un hueso dicen. Ya no dormirá arriba. Eleanor simplemente asintió, sus ojos fijos en la niebla, como si pudiera abrirse y mostrarle lo que estaba oculto. Florence se inclinó, su voz bajó a un escalofrío. Dicen que la hermana del coronel murió allí hace años, cayó de la gran escalera, se rompió el cuello, limpio, pero algunos piensan que fue empujada, y que nunca se fue realmente. Eleanor no habló. Instantes después, se volvió hacia sus guisantes de olor, Shia, pero sus manos se habían detenido, su mente ya no estaba entre las flores, y estaba en una casa donde el aire en sí susurraba secretos, y una carta que llegó demasiado tarde, o tal vez, justo a tiempo. El pueblo podría descartarlo como cuentos de noches largas, como chismes que giran en historias de fantasmas, pero Eleanor sabía algo más. En lugares donde el dolor no se dice, y no se entiende, el pasado no descansa en silencio, y Elmswick Hollow había comenzado a revolverse. La niebla de la mañana se aferraba a Raven solo como un secreto persistente, pesado y opresivo, envolviéndose alrededor de las torres altas y góticas de Hawthorne Grange. La antigua mansión permanecía en silencio misterioso, sus ventanas como ojos huecos, mirando el mundo, aparentemente observando las idas y venidas del pueblo de abajo. Había sido así durante años, una finca llena de misterio y cuentos susurrados, donde los aldeanos especulaban sobre sus pasillos embrujados y los extraños acontecimientos que la rodeaban. Pero había una cosa que todos sabían con certeza. La casa guardaba sus secretos con celo. Lo que fuera que sucediera allí, lo hacía con una gracia inquietante, casi desconcertante. Evelyn Ashcroft, quien había vivido en el pueblo desde siempre, siempre había sido curiosa, y cuando llegó la carta, su peso parecía contener algo más que tinta y papel. Llevaba consigo la inconfundible sensación de algo, agitando en las sombras. El sobre era claro, salvo por un sello de cera críptico, una serpiente, enroscada alrededor de una antigua cresta familiar, y unas palabras escalofriantes. Caerán antes de que termine la semana. Su corazón se apretó en cuanto lo vio. Podía sentir los vellos de la nuca erizándose, pero no dijo nada, ni una palabra a sus vecinos, ni al amable reverendo Elcott, conocido por sus visitas regulares a Hawthorne Grange. Simplemente metió la carta en su cajón y siguió con sus días, aunque podía sentir el peso de su mensaje presionando sus pensamientos, como un huésped desagradable. El domingo siguiente, mientras intercambiaban bromas en el tono fresco del cementerio, las palabras del reverendo Elcott sobre el hogar permanecían en la mente de Evelyn, como el sonido de una campana lejana. Lote curioso, lo son, comentó, su voz baja, como si pesara cada palabra con cuidado. El coronel Halden, como era de esperar, es un hombre de disciplina, restante, siempre educado, pero hay algo enrollado dentro de él, una especie de tensión, ya ves, como un cable que espera romper. Evelyn había asentido pensativamente,
tratando de ocultar la inquietud que se arrastraba debajo de su piel. La reputación del coronel era bien conocida en la aldea, un hombre de guerra, de códigos estrictos y voluntad inflexible. Pero había rumores, susurros en las sombras, que sugerían que había más en su exterior frío de lo que a nadie se había preocupado por investigar. ¿Y su esposa? Ella había preguntado, fingiendo curiosidad casual. El rostro del reverendo Elcott se suavizó, delicada, frágil incluso. Pobre Emily, me temo que no durará mucho más en esa casa. Se retira, pálida, solo habla si se le habla, y cuando lo hace, es con tanta fragilidad, como si el mismo aire pudiera romperla. Evelyn había sentido un escalofrío recorrer su columna vertebral al imaginar a la joven, atrapada en esa vasta y opresiva casa con un hombre como el coronel. No había alegría en su hogar, solo el peso frío y denso de los secretos, pero fue el resto de la casa lo que más la intrigó. Dr. Harlan, había continuado Elcott, el médico del coronel, ha visto bastante del mundo. Algunos dicen que sabe más sobre la mente de lo que la mayoría de la gente se atrevería a entender. Demasiado seguro para mi gusto, pero hay algo calculador en él. Evelyn había asentido, pero sus pensamientos ya estaban corriendo por delante, intentando reconstruir la extraña variedad de personalidades que habitaban Hawthorne Grange. Y el mayor Calhoun, ella había presionado, mirando a Elcott cuidadosamente. «Oh, él», respondió el reverendo con una ligera mueca. «Un tipo fuerte, más un invitado que un residente. Es un hombre de opiniones, lleno de ellas, y a menudo ansioso por expresarlas, en contraste con los demás, que son tan silenciosos como la tumba». Mientras Evelyn caminaba a casa más tarde ese día, sus pensamientos se demoraban en esas piezas: el coronel estoico, la esposa frágil, el doctor distante, el bullicioso mayor, y la ama de llaves silenciosa, Vera King. Cada persona parecía sostener sus propios secretos, y no pudo evitar preguntarse cómo encajaban todos en el rompecabezas de la casa Halden. Luego, 2 días después, una pregunta peculiar en la oficina de correos del pueblo le dio a Evelyn otra pieza inquietante al rompecabezas. Mientras recogía sus sellos, le preguntó a la señora Hibbins sobre el correo del jueves. «No hay entregas el jueves», había explicado alegremente la señora Hibbins. «El clima fue terrible, el camión de Darroby no pudo pasar, por lo que todo el correo saliente se retuvo hasta el viernes por la mañana». El pulso de Evelyn se había acelerado. Eso significaba que la carta, la que había recibido advirtiéndole de una muerte, no se había enviado por correo cuando se afirmó. Había sido enviada después del hecho, deliberadamente cronometrada para engañar. Sintió un nudo frío formarse en su interior. Alguien estaba jugando un juego peligroso, y cuanto más lo pensaba, más claro se volvía. La carta no era para la alarma pública, era para ella. Alguien quería que ella la viera, alguien que sabía que ella entendería su significado. El juego estaba en marcha. El martes siguiente, justo cuando la niebla comenzaba a levantarse, la noticia de la muerte del coronel Halden destrozó la quietud de Ravensolo. Los detalles eran escasos, solo en su estudio, la puerta cerrada desde dentro, sin signos de lucha, solo un vaso de agua sin tocar a su lado, y una carta inacabada en la mano, dirigida a Evelyn Ashcroft. Lo había visto antes, el guión elegante y casi meticuloso, que alguna vez le había advertido. La causa de la muerte se anunció como un paro cardíaco repentino, pero Evelyn lo sabía mejor. La colocación del cuerpo, el vaso intacto, la carta, demasiado precisa, demasiado calculada para ser mera coincidencia. Pero, ¿quién lo había orquestado? ¿Y por qué? Ella reflexionó sobre estas preguntas con cada momento, pero había una cosa que sabía con certeza: el juego acababa de comenzar, y ella era su jugadora más dispuesta. La niebla de la mañana,
que persistía en Raven solo envolvía el pueblo en un inquietante silencio, aferrándose a los antiguos muros de piedra de Hawthorne Grange, como un secreto olvidado. La mansión, envuelta en quietud, parecía observar al pueblo desde arriba con ojos que habían visto demasiados años y demasiadas tragedias. El aire se sentía espeso, cargado de una tensión extraña y palpable, como si la misma tierra contuviera la respiración, anticipando algo inevitable. Era el tipo de mañana que presionaba contra el pecho, que dificultaba respirar, que te hacía sentir como si algo indescriptible te esperara a la vuelta de la esquina. El coronel Arthur Halden había sido encontrado en su estudio esa misma mañana, un vaso de agua intacto a su lado, las cortinas corridas, y la habitación extrañamente quieta. Su muerte, anunciada rápidamente por el doctor Harland, con su certeza inquebrantable habitual, había sido atribuida a insuficiencia cardíaca. Un final pacífico y natural, dijeron, pero Evelyn Ashcroft sabía mejor. Ella sabía, como muchos que habían vivido en Raven solo el tiempo suficiente, que no había muerte pacífica cuando se trataba de los Halden. La nota que había llegado 2 días antes, su advertencia críptica aún fresca en su mente, quemada con una claridad escalofriante. Morirá esta noche. Esas palabras, tan simples, pero tan terriblemente precisas, resonaban en sus pensamientos como el doloroso tañido de una campana. La señorita Marple, sentada en silencio en su sala esa tarde, pensaba solo en la carta. Su mente afilada como siempre, reconstruía el inquietante rompecabezas, cada fragmento alineándose con misteriosa precisión. No era solo que el coronel hubiera muerto, era la certeza que había acompañado la predicción, el momento, el fraseo, la ausencia de miedo en el tono. Todo fue deliberado, diseñado para hacer que la muerte pareciera algo destinado, algo más allá del control humano, pero la señorita Marple no se dejaba influenciar por la coincidencia. Había vivido demasiado, visto demasiado, para caer en la ilusión de la profecía. Alguien lo había sabido, estaba segura de ello, y peor aún, alguien había querido que ella creyera que fue un acto del destino, no una trama cuidadosamente orquestada. A la mañana siguiente, la señorita Marple se dirigió a Greyston Manor, un modesto ramo de lirios blancos en la mano, la imagen misma de la bondad simpática. Había aprendido hace mucho tiempo, que en un lugar como Raven solo, una visita de condolencia, era un deber tácito, uno que no podía ser ignorado. Vera King, la ama de llaves, la saludó en la puerta con su formalidad fría habitual, llevándola al salón con poco más que un asentimiento. La atmósfera en el interior estaba llena de una sensación de inquietud, el aire casi asfixiante en su quietud. Las motas de polvo se arremolinaban en los rayos de luz del sol que luchaban por atravesar las cortinas pesadas, y el fuego se había extinguido hacía tiempo, dejando solo el débil olor a madera carbonizada. Emily Wren, la viuda, se sentaba junto al hogar, sus manos dobladas en su regazo, su rostro, una máscara pálida de dolor, pero había algo inquietante en ella, una fragilidad que no coincidía con el dolor esperado. Señorita Marple, dijo suavemente, su voz carente del temblor habitual del luto, gracias por las flores. Eso fue muy amable. La voz de la señorita Marple, gentil pero firme, llevaba una calidez tranquila mientras respondía, siempre es una tristeza, querida, cuando un hogar pierde su ancla. Pero sus ojos estaban afilados, su mirada barriendo la habitación, tomando la tensión tácita que colgaba en el aire. Una bandeja de té intacto reposaba en el aparador, una sola taza, a medio llenar de líquido frío, la superficie de porcelana, agrietada. El fuego, una vez brillante, se había reducido a nada más que un débil resplandor, y ni un alma lo había atendido.
Las miradas de Vera hacia Emily fueron rápidas, furtivas, y la aparición vacilante del mayor Calhoun desde el estudio no pasó desapercibida. La señorita Marple se fue poco después, habiendo dicho poco, pero su mente estaba corriendo. Había más allí de lo que se veía a simple vista. Estaba segura, la casa, en sí misma, parecía estar conteniendo la respiración, esperando algo. 2 días después, regresó a Greyston, esta vez con bollos cálidos, y un aire bien practicado de preocupación pueblerina. Emily, aunque externamente amable, se mostraba más frágil que antes, su compostura se deslizaba en momentos extraños, su voz, tropri, feriante. Arthur era un hombre fuerte, murmuró mientras se sentaban en la habitación matinal, el aire, pesado con palabras tácitas, sobrevivió a la guerra, pero su voz se apagó, sus dedos girando distraídamente el pañuelo de encaje en su regazo. La mirada de la señorita Marple se suavizó. A veces, los hombres fuertes llevan cargas que otros nunca llegan a ver, respondió con ternura. Pero mientras Emily hablaba, la señorita Marple percibió algo más que dolor, un miedo profundo y silente. No era solo tristeza, sino ese tipo de miedo que se arraiga durante años, el que crece en la oscuridad, y se aferra al alma. Temía hábitos, continuó Emily, su voz tornándose más tranquila, más distante. La oscuridad no lo molestaba, se sentaba en su estudio durante horas, incluso cuando las luces parpadeaban. Decía que escuchaba cosas, voces, a veces, la voz de su hermana. Ella murió en esa casa, ¿sabe? Una caída. O eso dijeron. La voz de Emily vaciló. La señorita Marple, siempre paciente, alcanzó su taza de té, permitiendo a la viuda un momento para componerse. Pero no era dolor lo que leía en Emily, era culpa, la culpa que enrojece los bordes de la conciencia, la culpa del silencio, del tipo que mantiene los secretos enterrados demasiado tiempo. En su tercera visita a Greyston, la señorita Marple se encontró sola en la despensa con Vera, quien pulía un servicio de té de plata con atención metódica. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo que las amas de casa, cuando se les trata con respeto, sueltan muchos secretos. A menudo, era en estos momentos tranquilos que las verdades más reveladoras salían a la luz. El aire pesado en Greyston Manor se aferraba a cada esquina de la gran casa, un recordatorio persistente de un pasado que nadie podía comprender del todo. Cuando la señorita Marple entró en el salón, la quietud profunda parecía casi palpable, gruesa como el polvo que permanecía intacto sobre los muebles. Emily Wren se sentaba junto al fuego, su rostro tan pálido como el encaje marfil de su velo de luto, con las manos apretadas en su regazo. Hablaba poco, sus palabras caían de sus labios como el lento goteo de agua de un grifo con fugas, llenas de dolor, pero carentes de verdadera liberación. La casa, como observó la señorita Marple en silencio desde su sitio junto al fuego, asfixiaba bajo el peso de las verdades tácitas. Una bandeja de té yacía abandonada en el aparador, su contenido, frío e intacto por una casa que parecía incapaz de seguir adelante tras la muerte del coronel Wren. Mientras la detective anciana miraba a su alrededor, su mente no estaba en el fallecimiento del coronel, sino en los eventos que lo habían precedido. La carta, esa misteriosa proclamación de la muerte, él morirá esta noche, resonaba en su mente como el susurro de un fantasma, desconcertante, pero extrañamente precisa en su momento. No, no fue la muerte en sí lo que desconcertó a la señorita Marple, sino la certeza, esa sensación desconcertante de que alguien lo había sabido, alguien lo había planeado, tal vez incluso, lo había provocado. Ese solo pensamiento la hacía cautelosa. Al día siguiente, regresó, una vez más, armada con un modesto ramo de lirios blancos,
y una apariencia de simpatía. Aunque sus ojos, como siempre, eran agudos, observaban cada detalle, cada sutil cambio en la atmósfera. La ama de llaves, Vera Kim, estaba tan tranquila y controlada como siempre, pero la señorita Marple sentía algo más, la tensión de una casa que no solo estaba de luto, sino que ocultaba algo mucho más profundo. Las manos de Vera se movían con rapidez y precisión, mientras pulía la plata, sus movimientos casi mecánicos. Cuando la señorita Marple preguntó sobre el estudio del coronel, la respuesta de Vera llegó lentamente, su voz teñida de inquietud. ¿Le gustaba el frío? ¿No es así?, preguntó la señorita Marple con suavidad, un leve empujón para provocar los pensamientos de la mujer. Frío, sí, respondió Vera. Pero no era solo el frío lo que buscaba, era el silencio. Tenía miedo de lo que podría escuchar cuando no estaba en silencio. La señorita Marple se inclinó, su interés despertado. ¿Qué pensaba que podría escuchar? Sus ojos se desviaron, como si buscara las palabras correctas. Voces, susurró, casi como si temiera decirlo en voz alta. Decía que la casa no dormía, que respiraba cuando no la mirabas, especialmente después de que su hermana murió. La señorita Marple absorbió las palabras con cuidado, su mente entrelazando los detalles. Culpa, silencio, miedo, todos girando por esta casa y sus habitantes, como humo que se niega a disiparse. Más tarde, cuando se encontró con el mayor Calhoun, un hombre cuya bravuconería solo parecía ocultar una incomodidad más profunda, la señorita Marple lo presionó suavemente para obtener más detalles. ¿Vio al coronel la noche anterior?, preguntó. Las respuestas de Calhoun fueron cautelosas, sus ojos esquivos mientras se inquietaba con su sombrero. Estaba bien, tenía un brandy o dos. Hablamos de política, murmuró, pero el comentario tranquilo de la señorita Marple sobre las luces encendidas a medianoche golpeó un nervio, una sugerencia, un juego sucio, un plan, una trama, algo que se extendía mucho más allá de los últimos momentos del coronel. Cuando la señorita Marple dejó Greystone Manor, la inquietud que comenzaba a sentarse en sus huesos solo se profundizó. Había visto lo suficiente para saber que esto no era una muerte ordinaria. Alguien había querido que sucediera así, se había asegurado de que sucediera, y ahora le correspondía a ella descubrir la verdad, por oscura o retorcida que fuese. El silencio de la casa, las voces no dichas de sus habitantes, la frialdad del estudio, todo era parte del rompecabezas, y la señorita Marple estaba decidida a armarlo, sin importar cuánto tiempo tomara. Mientras el sutil zumbido de la casa la envolvía en una quietud casi opresiva, la señorita Marple se sentó en silencio en el estudio. Sus ojos parpadeaban por la habitación. El fuego se había extinguido hacía tiempo, dejando apenas un rastro de brasas, pero fue la vista de algo medio consumido y olvidado lo que llamó su atención. Un trozo de papel arrugado, sus bordes chamuscados por el fuego, se alojaba entre la rejilla de hierro y el hogar. Con la delicada precisión de su parasol, lo empujó hacia afuera, sus restos crujientes susurrando un mensaje singular y enigmático. La verdad vendrá. Las palabras, quemadas pero aún legibles, parecían flotar en el aire, mientras ella deslizaba el papel frágil dentro de su manga. Su mirada se dirigió entonces al manto, donde la disposición habitual de figuras de porcelana estaba ligeramente, solo que alterada. Allí, ubicado entre las delicadas figuras, había una brecha, casi imperceptible, pero sorprendente en su irregularidad. Y allí, al pie del sillón, yacía un fragmento de cerámica azul, rota y descartada, como si alguien hubiera tenido prisa por ocultarlo. El delicado esmalte crujido brillaba en la tenue luz,
como si se burlara de ella con su tranquila presencia. Reemplazando sus guantes con calma deliberada, la señorita Marple continuó observando la habitación, sus pensamientos trabajando a toda máquina en un silencioso proceso, ya reconstruyendo las pequeñas alteraciones que puntuaban el orden impecable del estudio. Fue en este delicado espacio, entre lo mundano y lo significativo, que la verdad a menudo hacía su primera aparición tranquila. Cuando Vera regresó con la bandeja de té, la conversación se desvió hacia asuntos comunes, el apetito cada vez menor y el clima peculiar. Sin embargo, la mente de la señorita Marple estaba en otro lugar, rastreando las pistas rotas en la habitación, observando cada detalle con una precisión casi obsesiva. Alguien había quemado algo, un documento quizás, frecuentemente en un esfuerzo por ocultarlo, y la figura de porcelana, su rotura no fue un accidente, había caído deliberadamente, su fractura oculta bajo la apariencia del descuido. La mente de la señorita Marple estaba viva con las implicaciones de estas observaciones. No eran solo los objetos físicos, sino lo que representaban, un intento de esconderse, cubrirse y borrar. En una casa tan cuidadosamente ordenada como Greyston Manor, tales cosas no suceden sin razón. Más tarde, de vuelta en su propio estudio tranquilo en St. Mary Mead, la señorita Marple hizo su entrada nocturna en su cuaderno, su escritura precisa y deliberada. La verdad vendrá, pero alguien intentará enterrarla primero. El peso de sus pensamientos permaneció en el frío silencio de la habitación, pero el rompecabezas apenas comenzaba a tomar forma. Al día siguiente, cuando la niebla rodó gruesa sobre el jardín, la señorita Marple encontró a Emily sentada en un banco, envuelta en un chal demasiado pesado para la temporada, sus manos apretadas fuertemente juntas, como si se conectara a la tierra. La señorita Marple se unió a ella, ofreciendo comentarios suaves e informales sobre las rosas, el clima y la constancia de la naturaleza misma. Pero Emily, cuyos ojos estaban sombreados por algo más profundo que la mera tristeza, de repente habló. «Sé que suena absurdo», murmuró, su voz apenas un susurro, pero la vi. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero ella permaneció en silencio, permitiendo que Emily tuviera el espacio para continuar. La noche en que Arthur murió, la voz de Emily tembló. «No pude dormir, bajé las escaleras para un poco de leche y la vi, parada en la biblioteca, con un vestido blanco, su cabello suelto. Ella no habló, solo se quedó allí, luego desapareció». Un fuerte silencio siguió a las palabras de Emily, y la señorita Marple, siempre paciente, simplemente asintió, su expresión tranquila. «¿Y crees que era su hermana?», preguntó suavemente. Emily asintió, con los ojos muy abiertos, llenos de una mezcla de incredulidad y certeza. «Mary Ann, ella murió en esta casa, y a veces creo que nunca se fue». La expresión de la señorita Marple siguió siendo serena, su mente ya funcionando. «El duelo», dijo suavemente, «juega trucos curiosos en la mente, especialmente cuando se mezcla con miedo». Pero Emily fue insistente. «Sé lo que vi, no estaba soñando». La señorita Marple no discutió. En cambio, simplemente observó a la joven, notando la forma en que sus manos agarraban el chal, el miedo que parpadeaba en sus ojos, la desesperada necesidad de creer en algo sobrenatural, en lugar de confrontar las posibilidades más oscuras y más inquietantes. No era raro que la gente se aferrara a la idea de los fantasmas, reflexionó la señorita Marple, ya que era más fácil atribuir ocurrencias inexplicables a lo sobrenatural que enfrentar las verdades reales y humanas ocultas debajo de ellas. Pero había algo más en el tono de Emily, una especie de incertidumbre mezclada con temor, como si esperara que la verdad del pasado pudiera enterrarse bajo el velo reconfortante de las apariciones fantasmales. A la mañana siguiente, la señorita Marple llamó a Vera una vez más,
con el pretexto de agradecerle por su gestión de la casa durante un momento tan difícil. Mientras hablaban, el comportamiento fresco y separado de Vera comenzó a romperse, revelando algo mucho más vigilado. Cuando la señorita Marple le preguntó sobre la historia de la familia, Vera, su rostro endurecido momentáneamente, habló en un tono que podría haberse confundido con amargura. Emily nunca fue fuerte, dijo, sus manos estables mientras vertía el té con precisión meticulosa. Ella nunca pudo alcanzar las expectativas. El coronel no era un hombre cruel, pero sus estándares eran altos, y Emily. Bueno, ella nunca encajó. La señorita Marple, siempre educada, preguntó suavemente, ¿te refieres a la atmósfera de la casa? La sonrisa de Vera estaba seca, casi sin humor. No me refiero a la historia. Las paredes de esta casa han sido testigos de más argumentos que risas. No era un lugar para alguien tan sensible como Emily. Hubo una breve pausa antes de que la señorita Marple se presionara más, preguntando por los susurros y las apariciones de las que Emily había hablado. La vacilación de Vera era palpable, pero ella respondió, su voz deslizándose hacia algo más frío. No creo en ellos, pero es posible que haya permitido que algunas cosas permanezcan, una puerta dejada entreabierta, un crujido en las tablas del piso, lo suficiente como para mantenerla fuera de balance insegura. Es una cosa delicada. Una mujer así no necesita estar demasiado segura, o podría comenzar a cuestionar cosas que no debería. La mirada de la señorita Marple se agudizó, y su voz, aunque suave, tenía un peso que Vera no pudo ignorar. ¿Y no crees que el miedo puede hacer daño? Vera miró hacia otro lado, sus manos de repente inestables, y su respuesta, aunque rápida, se sintió evasiva. No tanto como la verdad, murmuró, sus palabras como una concesión hecha bajo coacción. La señorita Marple, aunque externamente inmóvil, notó cada giro, cada grieta en la fachada cuidadosamente construida de Vera. La verdad era mucho más esquiva de lo que nadie había imaginado, y cuanto más profunda cavaba la señorita Marple, más clara se volvía. Alguien estaba tratando de enterrarla, pero la casa, con todos sus secretos susurrados y piezas rotas, estaba decidida a revelar lo que se había ocultado. Al parecer, el pasado tenía una forma de resurgir cuando menos lo esperaba, y la señorita Marple, con su tranquila paciencia y mente afilada, estaba más que lista para descubrirlo, pieza por pieza delicada. La mente de la señorita Marple permaneció enfocada en el poder sutil de la sugerencia, ese arma tranquila que solía evitar la confrontación, y no era la primera vez que lo encontraba. Vera King, siempre compuesta, manejaba a los demás como una herramienta para ordenar sin que se dieran cuenta de que estaban bajo cautela. La señorita Marple lo observó con la nitidez de un halcón. Su próximo encuentro con el mayor Calhoun fue igual de revelador. 2 días después de su conversación anterior, la señorita Marple lo encontró tocando con su tabaco de pipa fuera del tabaconista, murmurando sobre mezclas poco confiables. Con una sonrisa casual, ella se pinchó suavemente, preguntando si había regresado a Greystone desde la muerte prematura del coronel. No hay razón para, dijo breve, su voz carecía de calidez. El hombre está muerto, no queda nada por hacer, ni siquiera para resolver las cuentas. La mirada de la señorita Marple se suavizó, pero sus palabras llevaban el borde de una cuchilla. ¿No lo has hecho?, preguntó, levantando una ceja como si la respuesta no fuera de consecuencia. Su ceño frunció el fruncido y su respuesta fue abrupta. ¿Qué cuentas? Oh, nada específico, respondió la señorita Marple sin problemas. Simplemente escuché del secretario del abogado que el coronel mantuvo a los contables financieros muy meticulosos. Ante la mención de los leyes, la mandíbula del mayor Calhoun se apretó detrás de su bigote. Si estás insinuando,
No implica nada mayor. La señorita Marple intervino con la calma perfecta. Sus ojos nunca dejaban los suyos, pero en aldeas como las nuestras, las deudas, monetarias o de otro tipo, eventualmente surgen, pero fue un acuerdo privado. Sabía que era bueno por eso, y tenía toda la intención de pagarlo. La señorita Marple dio un género suave y comprensivo, pero las palabras que eligió fueron cuidadosas, precisas. Estoy seguro de que lo hiciste, dijo, casi demasiado, aunque me preguntaba el coronel compartiendo esa misma confianza. El mayor Calhoun se tensó, pero siguió hablando con voz firme. Nuestra amistad regresó años. Él no habría tenido un poco de papel sobre mi cabeza. La señorita Marple sonrió suavemente, pero su mente ya estaba rastreando las líneas de la conversación, tirando de los hilos que no encajaban. Observó cómo el mayor Calhoun caminaba, sus hombros rígidos, traicionando más que justos enorgullecidos, los hilos cuidadosamente hilados. Durante la próxima semana, la señorita Marple reanudó sus visitas, cada una más frecuente que la anterior, cada conversación casual y educada, pero el peso de sus preguntas siempre permanecía justo debajo de la superficie. Con Emily, ella investigó suavemente los detalles sobre la noche de la muerte del coronel. Emily, con la certeza de alguien que había ensayado la historia, afirmó que se había retirado justo antes de las 10, después de haber tomado un borrador dormido, y no se había movido hasta la mañana. Pero la criada, de pasada, tuvo un recuerdo diferente. La vi bajar las escaleras cerca de la medianoche, dijo en voz baja, casi como una ocurrencia tardía. Señorita estaba distraída. Sin embargo, no pensó mucho en eso. La señorita Marple no dijo nada en ese momento, simplemente asintiendo, pero la discrepancia colgaba en el aire, imposible de ignorar. Vera, cuando se le preguntó, al principio insistió en que se había acostado temprano, pero cuando se le preguntó nuevamente, su historia cambió, solo un poco. La última vez que vi al coronel a las 9, dijo, luego agregó, aunque lo pasé caminando cerca de las 11, y el mayor Calhoun también había respondido con certeza cuando se le preguntó por primera vez cuánto tiempo había permanecido en Greyston. Hasta las 10 agudas, dijo, pero más tarde, mencionó al escuchar el reloj de abuelo golpear 10 cuando se fue. Sin embargo, la señorita Marple había notado durante mucho tiempo que el reloj era precisamente 8 minutos de ayuno. Cosas pequeñas, casi imperceptibles, pero para la señorita Marple, hablaban mucho. Estas no eran meras discrepancias, eran los hilos de una verdad que se ocultaban cuidadosamente. Una tarde, sobre el té con la señora Carol, la cocinera de Greyston Manor, la señorita Marple hizo otra consulta sutil. La visita del médico fue bastante tarde esa noche. ¿No?, preguntó, alcanzando un bollo. La señora Carol, que había tomado sus nervios después de los tumultuosos eventos, sacudió la cabeza. Oh no, llegó temprano, mucho antes de que el coronel lo enviara. Lo recuerdo bien porque estaba en la despensa cuando escuché su motor, distinto como cualquier cosa, y el perro, ladrando algo terrible. El detalle golpeó a la señorita Marple como un rayo. Los ladridos del perro podrían haber sido una pista, algo fuera de lugar, una advertencia de una llegada inesperada, o peor, un visitante desagradable. Su mente se aceleró, juntando las pequeñas observaciones aparentemente intrascendentes que pronto formarían la forma del misterio. Cada palabra, cada ligero cambio en la verdad, agregó otra capa al rompecabezas, y la señorita Marple, siempre paciente, sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la delicada tela de mentiras comenzara a desentrañar. Mientras la señorita Marple bebía su té, una suave sonrisa jugando en sus labios,
La conversación se dirigió a la hora de llegada del médico. ¿Estás bastante seguro?, Tom preguntó, con su voz, dulce pero aguda, una leve nota de curiosidad que ataba sus palabras. Carol, la cocinera, asintió firmemente, recordando el sonido del motor, claro como una campana. Cierto como amanecer, señorita. He oído ese motor con la frecuencia suficiente para saberlo. Llegó mucho antes de que el coronel lo llamara, alrededor de 7 más o menos. Las implicaciones fueron sutiles, pero la mente de la señorita Marple se aceleró. El doctor Harland había insistido en que llegó precisamente a las 8, convocado por Vera, después de que el coronel fuera descubierto sin responder. Sin embargo, esta nueva revelación confundió las aguas. Si el doctor Harland estuviera allí mucho antes, sugirió dos posibilidades incómodas. O se había encontrado al coronel. El doctor Harland tenía otra razón más oscura para estar allí antes de que se encontrara el cuerpo. De cualquier manera, significaba que alguien había mentido, y el peso de ese engaño estaba cada vez más pesado. Durante los días siguientes, la señorita Marple continuó sus visitas con su gracia habitual, una palabra amable aquí, una consulta educada allí, pero cada conversación se retiró anotando minuciosamente cada capa de la red que rodeó la muerte del coronel Greyston. Cuando se le permitió ayudar a Vera a clasificar los documentos del coronel, sus ojos no solo escanearon los documentos, bailaban sobre cada centímetro de la habitación, cada centímetro del desorden que podría ocultar la verdad. Estaba allí, escondido detrás de un sillón de respaldo alto, cuando vio el borde de algo, una bufanda de lana suave, rica verde con delicados bordados. Ella la recuperó con cuidadosa precisión, sintiendo su peso en sus manos. Más tarde, sobre el té, mencionó casualmente la bufanda a Emily, cuya cara inmediatamente se sonrojó. «Oh no», dijo Emily, casi demasiado rápido. «Esa bufanda estuvo en mi habitación toda la noche. Nunca me acerqué al estudio». La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, su expresión suave pero buscando. «¿Estás bastante seguro, querida?» «La encontré escondida detrás de la silla en el estudio. Lugar extraño para una bufanda de dormitorio, ¿no dirías?». La mano de Emily tembló ligeramente mientras colocaba su taza de té. «Entonces alguien debe haberlo movido», insistió, pero la mentira colgaba pesada en el aire. La señorita Marple ya había notado el débil e inconfundible aroma de agua de rosa en la bufanda, un aroma usado solo por la propia Emily. Si ella hubiera estado en el estudio esa noche, ¿por qué mentir? Y si ella mintió, ¿qué había visto o hecho? Eso requirió el ocultamiento. Las sospechas de la señorita Marple solo se profundizaron cuando, días después, comenzaron las lluvias. Aprovechando el aguacero, caminó hacia los macizos de flores debajo de la ventana de estudio. Su paraguas la protegía de la tormenta. La tierra húmeda debajo de sus pies sostenía una revelación tranquila, peonías traducidas, huellas inconfundibles, que conducen a la ventana oeste del estudio. Un pequeño paso, delicado pero distinto. Ella rastreó el patrón con cuidado, el talón de la impresión notablemente astillada. Cuando el agente vino a recolectar la declaración del médico, el comentario informal de la señorita Marple sobre la huella llamó su atención. Un paso bastante considerable. ¿No crees? Debe haber sido el mayor Calhoun, reflexionó. El agente, ansioso por una ventaja, asintió. Botas grandes, sin duda. Los ojos de la señorita Marple brillaron mientras sonreía suavemente, sacando un patrón de papel que había rastreado de los estampados fangosos. «Esa es la parte interesante», dijo. «No son grandes en absoluto». El agente parpadeó, sorprendido. «¿Tenías a Vera para buscar las botas para caminar de Emily?», continuó la señorita Marple, «y coincidían perfectamente. El talón era distintivo,
Un pequeño chip en la suela izquierda. El agente quedó en silencio por un momento, procesando. ¿Te refieres a? Comenzó. La delgada sonrisa de la señorita Marple se volvió más fría. Quiero decir, alguien usó esa ventana esa noche, y a pesar de sus protestas, esos pies delicados pertenecen a alguien que creo, ha estado mintiendo todo el tiempo. La revelación fue sorprendente, sin embargo, para perder a Marple, era simplemente otra pieza que caía en su lugar en el intrincado rompecabezas. A la mañana siguiente, bajo la apariencia de entregar una rosa cortada a Greystone Manor, la señorita Marple se encontró en la sala de estar privada del coronel. La habitación, generalmente cerrada y fuera de los límites, ahora estaba desbloqueada, y una delgada capa de polvo se había asentado en los muebles. Se permitió un momento para observar la oficina de nogal cerca de la ventana, sus cajones perfectamente etiquetados con la meticulosa letra del coronel. No abrió ninguno de ellos, pero su mirada permaneció en la cartera de escritura de cuero metida en un compartimento lateral. Con un aire tranquilo de propósito, ella levantó la solapa, no para apresurarse, sino con la tranquila confianza de alguien que entendía que los muertos a menudo dejan susurros, esperando ser escuchados. Allí, entre dos hojas de papel en blanco, lo encontró, una página doblada, su contenido un misterio que sabía que mantendría la llave de todo. La señorita Marple se detuvo, la carta del coronel pesando en sus manos, el peso presionando en sus dedos como una verdad innegable. Era inconfundible, su letra ordenada y deliberada, cada golpe afilado y conciso, pero las palabras dentro fueron una confesión a su miedo más profundo. Si me muero pronto y se llama natural, comenzó, una premonición escalofriante en el estilo breve, casi clínico que había adoptado. Habló de su declive gradual, los temblores, la debilidad, la sospecha inquebrantable que había comenzado a nublar su mente una vez clara. Sus palabras no fueron simplemente una advertencia, fueron una declaración de un veneno lento e insidioso, que se arrastró a su sistema con una precisión tan tranquila que no podía hacer nada más que verlo reclamarlo. Sus ojos se habían vuelto hacia Emily, la mujer en la que una vez había confiado con su corazón, ahora el objeto de sus sospechas más oscuras. La carta goteó con desconfianza, con un terror mucho más profundo que los síntomas físicos que describió. A pesar de toda su precisión militar, durante todos sus años de servicio, parecía que en sus últimos días, el coronel no se había convertido en nada más que un hombre a merced de las fuerzas invisibles, forzando que no podía luchar ni entender. La señorita Marple, leyendo sus pensamientos finales, sintió que el frío de su miedo se filtró en sus huesos. Esta no fue la muerte natural, esto fue asesinato, con cuidado orquestado, metódico y diseñado para parecerse al inevitable paso del tiempo. Ella dobló la carta con cuidado, los pliegos son afilados y deliberados, y la metió en su bolso. No había lágrimas, ni muestras de emoción. La señorita Marple había aprendido hace mucho tiempo a llevar tales verdades en silencio, a dejarlas asentarse debajo de la superficie hasta que el momento fuera el correcto. Sus pensamientos permanecieron en la muerte del coronel, pero su mente cambió rápidamente al té, el té que parecía lo suficientemente inofensivo, una mera sugerencia para los nervios de Emily. Sin embargo, tras una inspección más cercana, había revelado su secreto más oscuro. Las hojas, nada notables para el observador casual, llevaban el rastro más leve de algo antinatural. Su ojo afilado había atrapado el borde sutil, la nitidez que se escondió debajo del aroma de bergamota. En casa, lo había comparado con una muestra de hojas de pendiente de zorro seco que mantenía para tales ocasiones. Digital, la planta que imitaba la insuficiencia cardíaca cuando se usa mal, sutil, lenta y mortal.
Sus instintos habían confirmado lo que sus sentidos ya habían susurrado. El coronel no había muerto por causas naturales. Había sido envenenado, lentamente, metódicamente, con cuidado. El envenenador no necesitaba violencia. Todo lo que necesitaban era confianza, la confianza en el ritual diario del té, en manos de la persona que lo sirvió. Los pensamientos de la señorita Marple fueron interrumpidos por un recuerdo repentino de su conversación con el señor Fowl, el papelero, el documento de la banda, la en relieve, el orden peculiar realizado por la señora en semanas antes. Todos estos detalles que no parecían importar en ese momento, y ahora conectados con la precisión escalofriante, el aroma del engaño, se había fortalecido. La letra, tan íntima en tono, tan persuasiva en sus palabras, reveló mucho más de lo que pretendía. Mientras la señorita Marple lo leyó en la quietud tranquila de la mansión, no podía sacudir la sensación de que había entrado en medio de algo mucho más complicado de lo que originalmente había pensado. Emily había afirmado estar afectada por el dolor, pero había una posibilidad subyacente en sus acciones que ya no podían ser ignoradas. La carta, doblada cuidadosamente en sus manos, era la pieza final de un rompecabezas que la señorita Marple había estado ensamblando cuidadosamente, y en ese momento, era como si las paredes de la mansión le susurraran la verdad, una verdad que desgarraría la fachada de una casa tranquila y bien manejada. La muerte del coronel no había sido un trágico accidente, ni había sido un simple caso de enfermedad, había sido una ejecución planificada, diseñada con la precisión del bisturí de un cirujano, y Emily, tan convincentemente triste, tan afectada por el dolor, no era la viuda inocente que se retrataba a sí misma. Detrás de su máscara de tristeza, yacía una mente mucho más calculadora de lo que nadie había sospechado, y la señorita Marple estaba decidida a descubrir la oscuridad que acecha debajo de la superficie, sin importar cuán cuidadosamente se haya ocultado. Los dedos de la señorita Marple cepillaron la carta una vez más, la tinta aún fresca con la ineficible firma de Félix Harland. Solo una sola F, pero suficiente para enviar un escalofrío frío por la columna vertebral. El delicado florecimiento de la carta, el que había visto antes en una almohadilla de receta firmada para su primo, era inconfundible. El doctor Harland, un médico cuya atención había parecido tan benevolente, ahora parecía estar enredada en algo mucho más oscuro. Las implicaciones de su participación con el coronel fueron escalofriantes. No solo había tratado al coronel, sino que su papel en el lento declive del hombre parecía demasiado conveniente, demasiado orquestado para ser una mera coincidencia. No había ofrecido un cuidado genuino. En cambio, había manipulado, persuadido y alimentado las vulnerabilidades de Emily, dando forma a su dolor y temores en algo que podría usar. La carta, tan íntima como condenatoria, reveló la sutil crueldad detrás de sus acciones, manipulación emocional disfrazada de afecto, envuelta en la ambigüedad moral de un hombre que sabía cómo jugar el juego largo. La señorita Marple podía verlo ahora. El doctor Harland. La influencia de Harland había sido estable, calculada. Si afecto por Emily, parecía más una posesión que un deseo de amor. La pregunta, por supuesto, era si Emily se había enamorado de él, o simplemente había sido atrapada en su red, como un pájaro atrapado por la soga de su propio aislamiento. No había lugar para el amor en este control calculado. Un hombre que realmente se preocupaba por una mujer, nunca alentaría su silencio ante una muerte en su casa. En los días posteriores a su descubrimiento, la señorita Marple evitó cuidadosamente confrontar a Emily con sus sospechas, permitiendo que la joven viuda continuara con sus rituales de duelo,
como si la casa ya no se hubiera convertido en una tumba. Pero en una conversación tranquila y deliberada, la señorita Marple probó las aguas, mencionó la fuerza de las mujeres que soportan las dificultades sin quejas, y Emily, pálida y distante, había sonreído finamente, revelando su vulnerabilidad en una sola declaración resignada: «No me sentí fuerte, me sentí atrapada», susurró. La mano de la señorita Marple, enguantada y cálida, descansó sobre la suya, ofreciendo comodidad y, sutilmente, empujándola hacia adelante. La mención del miedo colgaba en el aire como una cuestión pendiente. Los ojos de Emily parpadearon, traicionando el parpadeo del reconocimiento, cuando la señorita Marple preguntó suavemente: «¿Te asustó el doctor Harlan?». La respuesta fue un leve batido de la cabeza, pero la vacilación fue reveladora. «No, Arthur», murmuró Emily, pero el silencio que siguió habló mucho. La tensión en la habitación se espesó cuando la señorita Marple presionó suavemente. «Te pidió que hicieras algo». Emily dudó antes de admitir, no directamente, pero me dijo que si me quedaba en silencio, si no planteaba preguntas sobre la muerte de Arthur, que la casa, el dinero, no estaría sola. En ese momento, el velo del dolor se levantó, y la señorita Marple vio la verdad. El veneno no había sido físico, sino psicológico. El afecto del doctor Harlan fue un señuelo. Su proposición, uno de control, un movimiento calculado para garantizar el silencio frente al asesinato. La señorita Marple no dijo nada más, entendiendo perfectamente lo que se había ofrecido, una oferta llena de culpa, coerción y manipulación que había mantenido a Emily atada en una jaula dorada. Más tarde esa noche, en la tranquila soledad de su sala, la señorita Marple recurrió a otro misterio que la había perplejo: el curioso asunto del supuesto fantasma. La señora Bantry había mencionado la visión de Emily de una figura fantasmal, con un vestido blanco, una voz en el corredor, pero la señorita Marple no estaba convencida. «¿Conoces a Dolly?», hizo la pregunta que colgaba en el aire como un rompecabezas esperando ser resuelto. La señora Bantry parpadeó en confusión, pero Emily juró que vio uno. Protestó. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron, y con una calma deliberada, ella habló: «Sí, pero el momento de esa visión es revelador. Apareció la noche anterior a la muerte del coronel, justo antes, y solo para preparar el escenario para algo más». La realización golpeó a la señora Bantry como un escalofrío. «¿Crees que fue escenificado?», preguntó, su voz temblando. «Alentado», respondió la señorita Marple. «Vera, por ejemplo, le da un amor por la teatralidad». Y Emily ya estaba nerviosa, predispuesta a la ansiedad. Alguien quería que se desorientara, ver sombras en lugar de la verdad. La verdad era demasiado simple, demasiado brutal para una mujer como Emily, que había sido convertida en un peón en un juego mucho más grande que ella. «Explicó un fantasma», explicó la señorita Marple. «La portada perfecta. Podría eliminar toda la lógica de una habitación y enmascarar la verdad más simple y siniestra: envenenamiento calculado y de sangre fría, y con el espectro de una inquietante presencia colgando en el aire». Señorita Mesía, mirar más de cerca. Cuando llegó la muerte del coronel, la señora Bantry se estremeció, inquieta por la escalofriante claridad en la voz de Miss Marple. «Eso es terrible», murmuró. La señorita Marple sonrió débilmente, el destello de la comprensión parpadeando en sus ojos. «Sí, querida, pero tristemente muy humano». Solo en su salón esa noche, la señorita Marple revisó sus notas, las escasas palabras escritas en su mano cuidadosa. Una carta, fechada 2 días antes de la muerte del coronel, prediciendo lo inevitable. No había servicio postal en esa fecha, las piezas estaban cayendo en su lugar. Mientras el viento aullaba afuera,
Una sensación de tensión colgaba en la quietud de Greystone Manor. El calor de la chimenea hizo poco para perseguir el escalofrío que agarró la habitación. La señorita Marple se sentó junto al fuego, sus agujas de tejer haciendo clic suavemente en ritmo con los persistentes toques de la lluvia contra las ventanas. Ella era un retrato de la calma, pero debajo de su exterior compuesto, las piezas de un rompecabezas siniestro caían en su lugar. A su alrededor se encontraban los jugadores clave en la trágica desaparición del coronel, cada uno sin darse cuenta de la revelación que estaba a punto de desentrañar sus fachadas cuidadosamente construidas. Emily, pálida y embrujada, miraba por la ventana, perdida en sus propios pensamientos. Vera, tan rígida e imperiosa como siempre, se paraba con los brazos cruzados, observando todo con la intensidad de un halcón. El doctor Harlan, suave y distante, exudaba un aire de confianza intocable. El mayor Calhoun se movía incómodamente en su silla, incapaz de enmascarar su ansiedad. La señorita Marple se aclaró la garganta, y la habitación se quedó en silencio. Gracias a todos por su paciencia, comenzó, su voz un suave susurro, pero llevando una corriente subterránea de autoridad. Sé que las últimas semanas han sido difíciles, y todos deben desear algo de paz, pero antes de separarnos, creo que el coronel habría querido una cosa sobre todo: claridad. Los ojos de Emily parpadearon nerviosamente, pero nadie habló. La señorita Marple continuó: no conocía bien al coronel, pero me reuní lo suficiente como para entender que valoraba la verdad, especialmente cuando era difícil de enfrentar. Ella permitió que las palabras permanecieran en el aire, como el aroma de algo inevitable, y antes de morir, dejó un mensaje final. Un jadeo pasó por la habitación. Las características del doctor Harlan se agitaban, pero rápidamente recuperó la compostura. La señorita Marple metió la mano en su bolso, sacando una carta arrugada. Esto, dijo, fue encontrado en los documentos personales del coronel. Lo escribió 2 días antes de su muerte. La carta, usada en los bordes, no fue sellada, ni dirigida a nadie. Fue una súplica desesperada, para asegurarse de que su muerte no fuera barrida debajo de la alfombra. En la carta, continuó la señorita Marple, el coronel habla de un miedo creciente, un temor de que estaba siendo envenenado gradualmente e insidiosamente. Hizo una pausa por un momento, dejando que el peso de las palabras se hundiera. No nombra a nadie directamente, pero estaba seguro de que alguien cercano a él era responsable. La cara de Emily se volvió blanca, sus labios temblando. No fue Arthur, su propio, no, respondió ella, pero es la primera pieza de un rompecabezas muy deliberado, y lo que revela es mucho más que mera sospecha. Revela un motivo, uno que va más allá del asesinato, a algo mucho más oscuro. Dejó que el silencio se estirara, sus palabras se hundían en la habitación como piedras en agua fija. La muerte del coronel no fue solo una consecuencia natural, era un acto calculado, diseñado no solo para terminar su vida, sino para borrar cualquier rastro de irregularidades, para que pareciera que el destino había pasado factura. La habitación parecía encogerse bajo el peso de sus palabras. Y luego está el té, agregó la señorita Marple, su voz más tranquila ahora, casi un susurro. Y el té servido esa noche, que Emily había preparado, tenía un veneno, la digital, tan expertamente oculta que era casi invisible, y esas huellas fuera de la ventana del estudio, continuó, los ojos ahora centrados en el doctor Harlan, que coinciden con las botas de Emily. La línea de tiempo que proporcionó, doctor, era falsa. Llegaste antes de lo que afirmaste, asegurando que la dosis fuera letal. La muerte del coronel no fue un accidente, fue una ejecución bien planificada. Miró a su alrededor a las caras reunidas, pero el fantasma
agregó con una leve sonrisa, fue quizás el toque más brillante, una explicación sobrenatural para desviar la sospecha, mantener a todos en la oscuridad, una inquietante, que hizo que la mente lógica vacilara, una corta fumada perfecta para la verdadera causa de la muerte. La habitación estaba en silencio, el aire lleno de la comprensión de que la verdad había estado aquí todo el tiempo, escondida a la vista. La señorita Marple volvió a colocar la carta en su bolsa, su mirada barría sobre la habitación por última vez. El encubrimiento, dijo suavemente, donde el verdadero drama se encontraba. La sala de dibujo con poca luz de Greystone Manor estaba llena de tensión, cada persona presente muy consciente de que algo estaba a punto de cambiar, algo que había sido oculto por mucho tiempo debajo de capas de sospecha y miedo. La señorita Marple, siempre compuesta, se sentó en un rincón tranquilo, su bolsa de punto descansando sobre su regazo como una vieja amiga, y sus agudos ojos escaneando la habitación con un destello de comprensión que solo poseía. Miró a los demás, Emily, su rostro pálido, un testimonio silencioso de la tensión que había llevado. Vera Kane, de pie rígida con una expresión de autoridad enmascarando el más leve parpadeo de incomodidad. El mayor Callión, sus inquietos movimientos traicionando su nerviosismo, y el doctor Harland, recostado en su silla con un aire de calma controlada, la imagen de un hombre cuya mente estaba calculando las consecuencias de la verdad que se acercaba. Coronel Wren, comenzó la señorita Marple, su voz suave pero cortando la habitación con una fuerza casi imperceptible. Era un hombre de rutina, un hombre de precisión. Bebía el mismo té todas las noches, preparado por Vera, o que se quedaba listo para él en el estudio. Siempre el mismo hábito reconfortante, tal vez, pero también puede ser el método perfecto para el parto de los medios de resbalaje no notificado en la rutina. Algo de rutina. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Vera se puso rígida, pero permaneció en silencio. Sus ojos se lanzaron brevemente al doctor Harland, cuya expresión permaneció sin cambios. Recientemente, continuó la señorita Marple, todos notamos algo curioso, un sabor amargo en el té, sutil, enmascarado por la bergamota habitual, pero lo suficientemente inconfundible como para hacer una maravilla. Comparé las hojas secas en la Caddy doméstica, con una muestra de Foxglove, que mantengo en mi archivo de hierbas, y las similitudes eran de manera negativa. Diviños, muerto en la dosis correcta, pero lo suficientemente subterráneo, lo suficientemente incompleto. La habitación contuvo el aliento cuando la mirada de la señorita Marple se fijó firmemente en el doctor Harland. La verdad se desplegaba como una marea lenta e inexorable. Se requirió acceso, dijo, su voz ahora bajando a un susurro, un conocimiento de la dosis, y lo que es más importante, un motivo, una razón para ver al coronel Wren muerto. Su muerte, aunque de repente en apariencia, no fue accidente, fue cultivada, planeada por alguien que se puso a ganar de sus fallecidos. Se detuvo nuevamente, volviendo los ojos hacia Emily, quien cambió incómodamente en su asiento. Emily, dijo la señorita Marple suavemente, la noche anterior a la muerte de su esposo, viste una figura en blanco, no, una aparición fantasmal. Emily asintió débilmente, sus manos temblando en su regazo. Nadie más vio la figura, y Vera, aunque admitió alentar la superstición, la descartó como nervios, mientras que el doctor Harland la desactivó como un mero producto de imaginación. Pero el fantasma, la señorita Marple concluyó con una pausa aguda y deliberada, nunca fue real. La historia de la misma, de sugerencia, reforzada por sombras, susurró en los momentos correctos,
Ofreció un propósito mucho más práctico. Enmascaró un asesinato con melodrama. Hizo que cualquier protesta pareciera histérica. Y te mantuvo en silencio, Emily. El miedo es uno de los silenciadores más efectivos del mundo. Y una mujer aterrorizada, una que cree en los fantasmas, es mucho menos probable que cuestione el mundo que la rodea. Ella volvió su mirada al doctor Harlan, cuya cara se había vuelto notablemente pedregosa, pero el cocinero escuchó su motor a las 7 verbe, y nadie puede confirmar cuándo se fue exactamente. Consideremos las implicaciones de ese tiempo extra, doctor Harlan. ¿Qué te permitió hacer? Examinar el cuerpo, tal vez, y eliminar cualquier cosa que pueda contradecir su diagnóstico. Lo declaraste insuficiencia cardíaca, y sin signos externos, y sin sospecha de un hogar afligido. ¿Quién te cuestionaría? Los ojos de la señorita Marple se estrecharon, su voz se volvió más fría, más nítida. Estabas demasiado ansioso, demasiado rápido para cerrar la puerta en cualquier posibilidad de juego sucio. Querías una muerte natural, o en defensa de eso, una sobrenatural, y en tu prisa, revelaste mucho más de lo que te ocultaste. La habitación contó con la respiración, el silencio ahora grueso y pesado. Hay una gran diferencia. Ella se volvió una vez más al doctor Harlan, su mirada inquebrantable, mientras el peso de su culpa se cerraba lentamente sobre él. Fue asfixiado, roto solo por el lejano crujido del fuego, y el suave e inevitable desenredado de la verdad. La tenue luz del salón arrojaba largas sombras a través de las caras reunidas dentro de ella, y en ese silencio, era como si la sala en sí se hubiera convertido en un participante en el tenso drama que se desarrolla. La mirada de la señorita Marple barrió la compañía, cada uno de los cuales se enfrenta a una máscara, ocultando el horror de la verdad que estaba a punto de romper su calma. Doctor Harlan comenzó, su voz casi demasiado tranquila. Has jugado un juego cuidadoso. No, un juego en el que el control era la moneda y el silencio de la demanda. Ofreciste tu comodidad y cuidado a Emily, envuelto en palabras suaves y gentiles promesas, pero debajo de esa máscara era un motivo mucho más oscuro. No, sus palabras colgaban en el aire como una espesa niebla, y el doctor se puso rígido, sus ojos se estrechaban, pero él permaneció en silencio, como si hablar sería revelar sus cartas demasiado pronto. La sonrisa de la señorita Marple no fue amable. La convenciste de tu afecto, pero todo lo que realmente buscaste era su herencia, su cumplimiento. Cuando el coronel Wren murió, viste la oportunidad de reclamar tanto, su riqueza como su riqueza, y para mantenerla callada, elaboraste una historia fantasma inquietante, una que se aprovechó de sus temores, y la hicieron creer en cosas que no eran reales. La habitación parecía contener la respiración. Las manos de Emily, una vez temblando, ahora descansaban en su regazo con un desafío tranquilo. No fue el destino lo que llevó a su esposo, continuó la señorita Marple, su voz estable, la certeza en sus palabras escalofriante, era tu cálculo frío. Sabías cómo dosificar el veneno, justo cuándo administrarlo para que nadie sospeche de una cosa. El doctor cambió inquieto, pero la señorita Marple no se detuvo. Era el momento. Ya ves, las visiones fantasmales, el té amargo, todos formaban parte del plan, y pensaste que habías tenido éxito, pero pasaste por alto un detalle crucial: tu propio apuro. El coronel, incluso en su estado debilitado, logró escribir una advertencia justo antes de terminar tu gran tarea. Sus palabras finales fueron una confesión de tu error. La verdad, una vez enterrada en la manipulación y el miedo, ahora yacía expuesta en el centro de la habitación, desentrañando la red de engaño. Intentaste enmascarar tu crimen, médico, pero fue tu prisa lo que te derribó. No culpa, no conciencia, no
Fue tu impaciencia. Querías que se hiciera demasiado rápido, y la carta del coronel te atrapó en tu mentira. Sus ojos se movieron hacia el inspector, que había permanecido en silencio hasta ahora, su rostro una máscara de sombría comprensión. El arresto fue rápido. Harland renunció, no protestó cuando lo llevaron, ofreciendo solo una expresión cansada, como si hubiera estado esperando este momento durante demasiado tiempo. Un anciano muere en su silla, murmuró, como si la tragedia de todo pudiera absolverlo de alguna manera. La voz de la señorita Marple era suave, pero firme. Solo aquellos que manipulan a los demás temen la verdad, doctor, y ahora, responderás por tus acciones. El pueblo, una vez lleno de murmullos de fantasmas y susurros de la frágil mente de Emily, ahora hablaba de algo diferente, simpatía por la mujer que había sido manipulada, por la persona atrapada en un mundo de mentiras y miedo. La propia Emily permaneció sin cambios en el exterior, todavía deambulando por los jardines, aún en luto, pero hubo un cambio sutil en su comportamiento. El peso se había levantado, aunque solo fuera ligeramente, y cuando la señorita Marple la visitó una vez más, Emily habló con una resolución tranquila, sus ojos distantes. Nunca lo amaba realmente, confesó, pero yo tampoco lo odiaba. Estaba perdido. Los fantasmas que alguna vez habían perseguido Greystone Manor, se habían ido ahora. Sus susurros se desvanecieron con el viento que barrió suavemente los setos. La verdad había encontrado su voz, y con ella, la paz finalmente se había asentado sobre la casa. Es como si nunca importara en absoluto, murmuró Emily, su voz teñida con la amargura de los años perdidos. La señorita Marple, sentada en silencio a su lado, tomó su mano con sorprendente ternura. Ahora importa, dijo suavemente, sus palabras simples pero profundas. Ahí es donde comenzamos. No hubo una gran transformación, ni un desprendimiento dramático del pasado, solo el lento y constante regreso de la paz, algo que no podría apresurarse o forzarse, sino algo que se recibe en silencio, y para la señorita Marple, esa paz tranquila e irrelevante era la forma más alta de justicia. La justicia no gritó ni exigió atención, fue encontrada en los momentos tranquilos, los que la mayoría de la gente perdió. 2 semanas después, la señorita Marple se encontró nuevamente en el salón de dibujos de la señora Bantry. El relajante aroma de té Darjeeling llenó el espacio. El fuego crepitó suavemente contra el frío de la primavera que aún permanecía en el aire. Siempre son los que se esconden detrás de sus respetables fachadas. No, la señora Bantry murmuró, su voz sosteniendo un borde de exasperación. Doctores vicarios, coroneles, nunca sospechas hasta que es demasiado tarde. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa de conocimiento, sus dedos envolviendo delicadamente su taza de té. A menudo descubro que los más peligrosos son precisamente los respetables, no porque sean más inteligentes, sino porque estamos entrenados para confiar en ellos, para no mirar demasiado de cerca a los que parecen impecables. La señora Bantry suspiró profundamente, una nota de tristeza que se arrastraba en sus palabras. Pero hacer que una mujer crea que está perdiendo la cabeza, eso es peor que cualquier veneno, en mi opinión. La señorita Marple asintió de acuerdo, sus ojos reflexivos. Sí, Dolly, porque convierte el núcleo de una persona contra sí misma. Rompe el espíritu ante el cuerpo. Las dos mujeres bebieron su té en una contemplación tranquila, el peso de las últimas semanas estableciéndose. Después de un momento, la señora Bantry miró a la señorita Marple con un curioso ceño fruncido. «¿Pero cómo lo supiste? ¿Cómo supiste que era él?» La señorita Marple colocó su taza con una precisión cuidadosa, como si el movimiento en sí tuviera el peso de todas las respuestas. «No era ninguna cosa», comenzó, su voz tranquila y estable.
Fue la forma en que el doctor Harland habló sobre el coronel, como si ya estuviera muerto. La forma en que desvió mis preguntas. Nunca preguntó las correctas a cambio. Eran las cosas pequeñas, Dolly. Siempre lo es. La señora Bantry sacudió la cabeza con asombro, claramente todavía asombrada por los poderes de observación de la señorita Marple. Nunca dejas de sorprenderme, Jane. La señorita Marple ofreció una leve sonrisa. No es asombroso, querida. Es simplemente una cuestión de entender la naturaleza humana. Siempre deja sus huellas digitales, incluso cuando creemos que no es así. La conversación se convirtió en temas más tranquilos, pero los pensamientos de la señorita Marple se dirigieron a los eventos que acababan de pasar. Los titulares de los periódicos habían sido previsiblemente sensacionales. Asesinato fantasma y médico acusado en el asesinato de la casa de campo. Los detalles borrosos, como si la verdad misma hubiera sido distorsionada para adaptarse al drama. La señorita Marple recortó el artículo con cuidado, colocándolo en un sobre con un pétalo rosa prensado, su tributo silencioso a la verdad, que no necesitaba aplausos. Solo recuerdo, su propio jardín comenzaba a florecer nuevamente, las rosas blancas que adoraba resistentes contra las tormentas de la temporada. Las recortó cuidadosamente, con sus manos gentiles y precisas, como si quisiera la verdad del silencio a su alrededor. La gente siempre piensa que el mal es ruidoso, murmuró para sí misma, cortando un tallo obstinado, pero más a menudo, es solo un susurro detrás de una cortina, una mano en la taza de té, una palabra que no se dice. Detrás de ella, el pueblo continuaba, los miembros que montan sus bicicletas, el campanario lejano de campanas de la iglesia. La vida continúa su ritmo ordinario, pero en su jardín, todo estaba quieto. Se había hecho justicia, no en un resplandor de gloria, sino en la tranquila claridad de la verdad. Y cuando la señorita Marple regresó a sus rosas, contenta con la paz que siguió a la verdad, ella lo sabía, al final, la justicia rara vez llega con fanfarria. Viene en silencio, en la quietud de un momento en el que todo tiene su lugar al descubierto, no con el choque de un trueno, sino con la certeza de lo que siempre ha estado allí. El mal, la señorita Marple se recordó a sí misma, no siempre es dramático, a menudo es mucho más tranquilo, esconderse a la vista, detrás de la chapa de la respetabilidad, en los espacios entre las palabras, en la manipulación tranquila de los inocentes. Fue una batalla luchada en las sombras, una guerra de influencia tranquila, miedo sutil y manipulación hábil. La verdadera víctima no fue solo la que conoció un final violento, sino la que lentamente fue obligada a creer que su voz ya no importaba, su verdad demasiado frágil para ser escuchada. Lo que hace que este caso sea tan desconcertante, es lo completamente ordinario que parecía todo un médico bien considerado, una viuda afligida, una ama de llaves devota, todos los roles familiares que de alguna manera se sentían seguros, incluso reconfortantes. Sin embargo, detrás de esas fachadas aparentemente perfectas, los secretos festereados, los motivos se elaboraron, y la verdadera naturaleza de los crímenes se reveló lentamente. Solo la señorita Marple, con su comprensión de la naturaleza humana, podría ver lo que otros pasaron por alto, conectando los puntos donde todos los demás estaban cegados por la fachada de respetabilidad. El arma real no era el veneno que se había administrado, sino algo mucho más insidioso, la ilusión de la incredulidad, el escalofriante pensamiento de que, sin importar lo que Emily hubiera dicho, nadie la habría tomado en serio. La idea inquietante de que la leyenda del fantasma habría ahogado su verdad antes de que alguna vez tuviera la oportunidad de ser expresada. Y entonces preguntamos, ¿qué pasaría si Emily hubiera hablado antes? ¿Alguien podría haberle creído realmente?
o la sombra del fantasma la habría silenciado por completo. La respuesta, como siempre, se encuentra en los rincones tranquilos de nuestras percepciones, aquellos lugares donde el miedo y la manipulación permanecen, invisibles pero siempre presentes. Si te atraen cuentos como este, con su suspenso lento y profundidad psicológica, suscríbete para obtener más misterios que aprovechen los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Y no olvides compartir esto con otros amantes del misterio que puedan apreciar la elegancia retorcida de una historia que no se trata solo de quién lo hará, sino de la aterradora idea de que, a veces, es la verdad en sí misma la que nadie quiere escuchar. Gracias por mirar y recuerda, mantén tu té caliente, tus instintos afilados y nunca confíes en la cara que crees que sabes.